Mi nombre es Luis López Lezcano y vamos a aprender cómo crear una factura desde cero en Access 2016. Bien, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en base de datos en blanco. Vamos a hacer una pequeña factura, lo vamos a guardar dentro de documentos y le vamos a denominar como la base de datos gestión. Recordemos que el nombre que estamos asignando ahora mismo a la base de datos es solamente a la base de datos. El nombre de tablas, el nombre de objetos, lo vamos a rellenar posteriormente. Bien, me gusta siempre empezar desde cero y por lo tanto cuando creamos una base de datos me genera una tabla por omisión que voy a cancelar. Vamos a crear, le vamos a decir que voy a crear una tabla, fijaros bien que me crea exactamente lo mismo, nos vamos a editar, la vamos a llamar TBL, vamos a empezar por las tablas básicas, clientes, no me voy a enrollar mucho con las tablas de tipo clientes, ¿de acuerdo? En esta ocasión yo siempre empleo las nomenclaturas estándar de TBL por tablas, en SQL, SQL por las SQLs, en los formularios FRM, etcétera, ¿de acuerdo? Y me gusta emplear también que en los campos de tipo cliente siempre coloco CLI, CLI nombre, por ejemplo, y vamos a crear aquí un texto, por ejemplo, de 60 y en la parte inferior vamos a colocar un CLI teléfono, por ejemplo, en el cual le vamos a aplicar 15 y vamos a aplicar también CLI-NIF, etcétera. No me voy a meter mucho con los campos, sino que lo que interesa de este curso es generar bien las relaciones que tenemos entre las tablas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no me voy a complicar mucho, perdón, he puesto aquí muy poquito, vamos a poner 15 por exagerar. No quiero dedicarle pues a crear dirección, población, provincia. Bueno, pues ya sabemos todo el mundo que sabemos crear todos esos. Posteriormente iremos creando algún campo que otro de tipo opción y ya iremos viendo cómo modificar todos estos apartados. Bien, vamos a guardar los cambios, vamos a crear ahora mismo otra tabla que va a ser concretamente la de, nos vamos a editar la tabla, le vamos a llamar en esta ocasión TBL facturas, vamos a empezar ya por la de facturas, vamos a empezar por fac ID, fac código, vamos a hablar luego posteriormente de este detalle, ¿de acuerdo? Lo vamos a crear en número entero largo, fac empresa, esto lo comentaré también posteriormente. La empresa va a ser concretamente todas las opciones que nosotros vayamos a crear y vamos a designar como valor predeterminado 1. Así, de esta manera, nosotros vamos a trabajar con una serie de valores predeterminados del tema de la empresa. Y vamos a asignar también fac, nombre, perdón, fecha, fecha, hora. Ya sabéis que los campos de tipo fecha-hora me almacena la fecha y posteriormente la hora. Es un tipo de campo que Access lo tiene muy claro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en un campo fecha-hora siempre me almacenará fecha y hora. Y si no almacenamos la hora, pues siempre me almacena el 00. Digo esto por quien pase después la base de datos a un SQL o cosas parecidas, ¿de acuerdo? Va a tener auténticos problemas con este tipo de campos, como también puede tener problemas con este tipo de campo facturado, ¿vale? El sí, no. Famoso. Bueno, tened en cuenta que esto devuelve un -1 o un 0, por lo tanto tenéis que tener muy en cuenta estos factores. En SQL no lo vais a poder traspasar. Pero bueno, estamos dedicándonos al mundo de Access y por lo tanto vamos a terminar este tema. Vamos a implementar también el fac cliente, que en esta ocasión, como en la ficha de datos de clientes, vamos a abrirlo un momento para verlo un momentito, tenemos un CLI-ID, que es un autonumérico, los campos autonuméricos siempre van de uno en uno, se puede recuperar el código, no hay ningún problema, lo explicaré en otras versiones, ¿vale? O sea, si en algún momento dado vosotros perdéis el 1, el 2, el 3, el 4 y tenéis que empezar otra vez de nuevo por el 1, bueno, contando de que tenemos un índice que no se pueden repetir los números, pero sí que es cierto que se pueden volver a recuperar una numeración. No lo aconsejo, puesto que corremos el riesgo de machacar sobre otro código que ya tenga el mismo código y nos va a saltar un error, ¿vale? Porque no podemos repetir los autonuméricos, pero sí que podemos volver a reiniciar o incluso poder reiniciar en 1000 o empezar a reiniciar en 2000 o en 3000, ¿de acuerdo? No va a ser el caso porque nosotros vamos a trabajar con una tabla que se va a llamar empresa y en esa tabla de empresa nosotros vamos a guardar o almacenar los códigos, ¿de acuerdo? El código ahora mismo lo vamos a colocar de tipo texto corto y le vamos a asignar, por ejemplo, 10, ¿de acuerdo? Ya veremos por qué le asignamos un texto
y por qué le asignamos 10. Bien, a partir de aquí, fac cliente, que va a ser el código del cliente, por lo tanto tiene que ser del mismo tipo, que es entero largo, porque recordemos que el campo autonumérico es un entero largo, ¿de acuerdo? Lo estoy marcando precisamente para que se vea que es entero largo contra entero largo, ¿correcto? Bien, de esta manera tan sencilla acabo de crear una cabecera de facturas. Le podríamos llamar cabecera de facturas o facturas simplemente, eso como cada uno quiera. Vamos a guardar los cambios en la tabla de facturas y vamos a crear ahora otra nueva tabla que va a ser las líneas de facturas. Nos vamos por lo tanto a editar, le vamos a decir TBL líneas, vamos a ponerle facturas líneas. ¿Por qué hago esta nomenclatura? Porque así sigo un orden, clientes, facturas, facturas, líneas. Fijaros que no suelo acentuar, ¿de acuerdo? Es muy importante porque a la hora de que vosotros vayáis a trabajar con temas de acentos, y aquí le voy a poner faclin, las tres primeras, igual que he hecho antes, para facturas, faclin ID. Bien, lo que os comentaba, no acentuéis porque luego a la hora de crear sentencias de tipo SQL os vais a encontrar con auténticos problemas también. Intentad también no emplear espacios en los campos, lo he visto millones de veces, es un error garrafal. Intentad crear los campos en condiciones y luego, si os dais cuenta, si vais a crear formularios, pues bueno, podéis crear aquí en la zona de título, que es en la parte de abajo, ¿vale? Aquí donde pone título, en cada campo podéis asignar precisamente la etiqueta que queréis que salga en el valor del formulario, pero en ninguno de los casos asignéis espacios en los nombres de los campos ni acentuéis, os vais a encontrar con graves problemas, repito. Vale, vamos a crear por lo tanto ahora mismo faclin, aquí vamos a escribir el ID de la factura, es decir, ID factu, ¿vale? Por ejemplo, esto como es un ID, vamos a dedicarle que es un tema numérico y un tema de numérico largo. Fijaros bien que en las facturas, voy a abrir otra vez de nuevo esta tabla, tenemos un ID, ¿de acuerdo? Este es de tipo autonumérico. Lo mismo que he comentado con el cliente, vuelvo a comentar con la línea de facturas. Por lo tanto, aquí tengo, perdón, no he puesto la D, ID factu, ¿de acuerdo? Vamos a rellenarlo del todo, ID factura, para tener noción de que realmente es de esa la factura. Bien, vamos a escribir faclin, en esta ocasión vamos a destinar la cantidad. Posteriormente, no os preocupéis si hay gente que me pregunta, Luis, ¿pero se puede colocar un artículo? Por supuesto que se puede colocar un artículo. En el tema de cantidad, bueno, pues aquí siempre tenemos que podemos trabajar o bien con un doble, que es algo correcto, ¿de acuerdo? Más que nada por si hay alguien que factura por cantidad un poco especial. Y vamos a poner fin, lin, descripción. Y vamos a poner también en la descripción, le vamos a indicar, por ejemplo, con un tamaño de 70 tengo más que de sobras. Vamos a escribir faclin PVP. El PVP lo vamos a asignar, por ejemplo, en tema numérico y además va a ser un doble. Y me quedo de momento aquí. Posteriormente podría hacer, si mi intención es crear líneas que van a tener diferentes IVAs, ¿de acuerdo? Debería de configurar ese prototipo de IVA. Me explico. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que trabajamos con una serie de IVAs, ¿de acuerdo? Imaginaros que tenemos hasta 4 tipos de IVAs. Entonces almacenaría el IVA 1, el IVA 2, el IVA 3 o incluso podría decir, vamos a decir qué tipo de IVA tengo. El 0,1, el 0,2, el 0,3, por lo tanto, supongamos que lo hacemos de esta manera. Luego hablaremos por qué realmente tamaño de campo le damos 2, en línea IVA, PVP, IVA, perfecto. Luego lo que haremos es decirle qué tipo de IVA tiene. Si tiene el 1, pues tanto de IVA. Si tiene el 2, tanto de IVA. Vamos a asignar esto, vamos a hacer hasta 4 tipos de IVA para que lo veáis, ¿de acuerdo? Y vamos a cerrar esto. Bien, ya tenemos las líneas de factura. Observad que no guardo el campo de total, es absurdo. Posteriormente lo voy a poder almacenar directamente sobre la sentencia de SQL, con lo cual no tengo que hacer ningún cálculo en este momento. Hay mucha gente, esto por aclarar también, hay mucha gente que crea búsquedas también aquí, etcétera. No os aconsejo que empleéis las tablas para la creación de búsquedas, sí que Access lo ha añadido, ¿de acuerdo? Pero vamos a imaginarnos ese Access antiguo, ese 2003 antiguo, incluso los Access 97
que no tenían todas estas propiedades y que de alguna manera funcionaba correctísimamente, y además es que todas estas opciones de búsquedas, todas estas opciones de poder buscar en una tabla nos van a dar muchos problemas, nos va a traer muchos problemas y prefiero que no las empleéis. Vamos a meter, perdón, no he metido al final una línea que vamos, ya que estamos creando todas las tablas, vamos a crear también la tabla de artículos. Entonces vamos a poner ID artículos. El ID de artículos me voy a centrar en que va a ser un código de artículo de 15 caracteres, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me voy a plantar ahí y ya tenemos todas estas opciones. Bien, vamos a guardar, vamos a crear ahora mismo otra tabla que va a ser concretamente la tabla de empresa, esa tabla que os he comentado con anterioridad, que va a ser una tabla en la cual me voy a basar en qué. Pues el ID lo voy a dejar normal y corriente, aquí vamos a poner el nombre de empresa, ¿de acuerdo? Ya que es la empresa, ya sabéis las nomenclaturas que empleo, empresa nombre, por ejemplo, le vamos a asignar a este un tamaño de 60 en el nombre, vamos a asignar EMP dirección, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí podríamos asignar incluso lo que sería el logotipo de la empresa, etcétera, precisamente para que, o el CIF, ¿no? Que también es muy importante, para que cuando el usuario quiera modificar directamente el CIF de la empresa, pues lo pueda realizar o pueda hacer una serie de modificaciones directamente en la empresa. Además de ello, podemos asignar que en EMP vamos a poner número de factura, y este va a ser el número concretamente que le voy a incrementar constantemente. Vamos a poner que es un entero largo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner también EMP serie factura. Esto va a ser la serie de la factura, en tal caso le voy a decir que va a tener 10 de tamaño de caracteres, etcétera. Bien, con estas opciones nosotros esta línea de empresa solamente va a disponer de una sola línea en mi Access, que va a ser mi empresa, por ejemplo, la dirección, mi dirección, por ejemplo, y el CIF vamos a poner 18, 8, tal, ¿vale? B, por ejemplo. En el número de factura le vamos a decir que el siguiente va a ser el 1 y que la serie de factura va a ser 2, por ejemplo, FAC-217. Por lo tanto, vamos a poner aquí 2017, por lo tanto lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a crear un número que se va a crear con FAC-2017 más 00001 o 00002 o 0003 o 00004, ¿de acuerdo? Es decir, va a ir incrementándose con la serie y con el número que estoy asignando ahora mismo a la tabla de empresa. De esta manera tan sumamente sencilla vamos a ir creando numeraciones que van a ir de uno en uno, ¿vale? Sin necesidad de tener un campo ID. El campo ID es un campo que realmente el usuario no debería de verlo, es un campo que realmente me va a ir dando un número detrás de otro, pero que ahora mismo no tengo necesidad para crear este tipo de facturas. Bien, si os dais cuenta, en la tabla de facturas he creado una tabla, un campo que se llama empresa y es el que voy a relacionar precisamente con la tabla de empresa. Vamos a ver un momento todas estas relaciones para que veáis cómo nos quedan. Lo primero que tengo que crear es la tabla de facturas y la tabla de líneas. Vamos a cerrar un momento y vamos a explicar el tema de relaciones. Cuando yo creo una relación, siempre la tengo que crear de un campo ID hacia un campo no. Puede ser contra otro ID, perfectamente, o sea, podríamos crear, pero este no sería el caso. El crear un ID contra un ID sería, por poner un ejemplo, una tabla de clientes y una ampliación de datos de clientes, ¿de acuerdo? Tendría aquí, por lo tanto, una tabla que se llamaría clientes contra datos de clientes. Vamos a extraer otra vez también la tabla de clientes para que lo veáis un poco. Bien, tenemos estas tres tablas, tabla de facturas, tabla de líneas. Por lo tanto, primera relación que tengo que hacer, desde la tabla de facturas, ¿vale? Voy a coger su campo ID y lo voy a llevar hasta el ID de factura de la tabla de líneas de factura. Aquí se crea una relación. La relación, hay que explicar que cuando yo le exijo una integridad referencial, estoy forzando a que yo no puedo crear una línea de factura que no tenga un ID, ¿vale? Automáticamente en la tabla de facturas. Si por lo tanto yo le digo actualizar en cascada los campos relacionados, supongamos que el ID, que lo tengo aquí en este momento, lo cambiara en vez de campo autonumérico a campo numérico, simple.
¿de acuerdo? Yo cojo, me meto en la tabla de facturas y le digo, vale, cambio la factura del 20 al 30. Automáticamente todas las líneas que tenían el 20 van a pasar a tener el 30. Por lo tanto, ¿es interesante colocar este campo? Bueno, no voy a modificar la tabla de facturas, con lo cual esta opción me da exactamente igual, porque no puedo modificar un campo autonumérico, con lo cual no me indica nada, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo puedo marcar perfectamente o dejarlo desmarcado, eso me es indiferente. Sí que debo de marcar la tabla de eliminar en cascada los registros relacionados. ¿Qué quiere decir? Que si borro un registro de la tabla de facturas, automáticamente la tabla de líneas de facturas se elimina todo. Bien, vamos a darle a crear, se crea una referencia por lo tanto de uno a varios, ya lo veis, y en la tabla de clientes también debería de hacer prácticamente lo mismo, la única diferencia es que voy directamente a clientes. ¿Qué haría? ¿Exigir integridad referencial? Bueno, aquí tengo varias opciones, ¿de acuerdo? Imaginaros que no me interesa crear una integridad referencial, que simplemente no quiero crearla porque a lo mejor no me interesa eliminarlas. Bueno, pero me interesa que se rellene el cliente siempre, o sea, que yo coja en la tabla de facturas de cliente, ¿vale?, que rellene siempre el dato del cliente. Pues entonces debería de marcar esta opción. Si no la marco, podría rellenar estas facturas sin necesidad de rellenar el campo de cliente. Por lo tanto, lo que hago es marcar el campo de cliente, ¿de acuerdo?, el exigir integridad referencial. Vamos a decirle que puedo actualizar en cascada los registros relacionados. Volvemos a decir lo mismo. Si por poner un ejemplo, y aquí sí que se ve claro, yo en vez de el cliente ID y ser un campo autonumérico hubiera sido un campo de texto, por ejemplo el CIF, vamos a imaginarnos que el campo, voy a entrar un momento a la base de datos, al diseño de la tabla, y vamos a cambiar esta opción, ¿de acuerdo? Vamos a quitar como índice principal el CLI-ID, ¿de acuerdo? Y voy a pasar como dato principal el CIF. De esta manera vamos a eliminar las filas, como el CIF es un código, ¿vale? Vamos a guardar los cambios y fijaros bien, CLI-CIF. CLI-CIF, mi problema tiene una cosa, y es que el campo de la tabla de facturas de cliente debería de ser el mismo campo que tiene CIF, que antes era autonumérico en las relaciones, este de aquí era autonumérico, pero ahora mismo es un campo de tipo, sí, numérico, y este de aquí es un campo de tipo texto. O sea, para poder crear la relación en ambos dos, debería de cambiar a texto corto, debería de cambiar esto a 15, me parece que el campo lo he puesto, sí, de tamaño 15, ¿vale? Y ahora sí que podría crear la relación entre los dos, ¿vale? Más que nada porque al cambiar los campos, pues evidentemente se gestiona de esta manera. Ahora sí que podría hacer esta relación. Y fijaros bien, sí que podría decir, ojo, si cambio el CIF de mi cliente, ¿vale? Le digo, voy a exigir que en la factura de cliente se rellene siempre el dato de cliente, pero además que actualice en cascada los campos relacionados. ¿Qué ocurriría? Muy simple, que si yo modifico el CIF de este cliente, automáticamente todas las facturas que tengan el CIF de este cliente se actualizarían al nuevo CIF, ¿vale? Precisamente para que no pierda registros huérfanos en la tabla de facturas. Y por lo tanto le diría eliminar en cascada los registros relacionados. Con esto tan simple, acabo de crear una relación, ¿vale?, de uno a varios y de uno a varios. Es decir, mis clientes pueden tener varias facturas y las facturas a su vez pueden tener varias líneas de factura. Por último, nos quedaría el tema de la empresa. La empresa me da exactamente igual hacerlo ahora la relación, ¿de acuerdo? Podría coger perfectamente y decir esto, y decir exigir integridad referencial. De esta manera yo estaría asociando, ¿de acuerdo?, esta empresa a mi tabla de facturas. Me da igual hacerlo ahora o hacerlo posteriormente en una sentencia de SQL junto con la tabla de facturas, ¿de acuerdo? Lo voy a dejar así más que nada por el hecho de que se vea, pero que sepáis que esta relación actualmente, o sea, si yo la quiero eliminar, no me sirve para nada, ¿eh? Es decir, borro la tabla y podría trabajar perfectamente con mi tabla de empresa, perfectísimamente sin necesidad de crear una relación. ¿Qué diferencia hay de tener una relación o no? Bueno, hay que reconocer que en la tabla de facturas, en el diseño de tabla, cuando yo me he ido al campo de empresa, si os habéis dado cuenta, yo he puesto un valor predeterminado. Este valor predeterminado es el mismo que obtenemos en la tabla de empresas si nos metemos dentro de empresas en el campo ID. Ya no va a haber ningún registro más, quiero decir, hombre, si creáramos una multiempresa, pues sí que deberíamos de especificar a qué registro va, de qué empresa es, y entonces sí que deberíamos de asignar esa pequeña relación
¿vale? De la empresa. Es decir, tendríamos que crear esta relación entre el campo ID contra el campo de empresa y además decirle, pues evidentemente, exigir una integridad referencial, exigir integridad referencial, actualizar y eliminar en cascada. ¿Por qué? Porque realmente si borráramos una de las empresas, automáticamente se borrarían las facturas, que a su vez borraría las líneas y que a su vez podríamos intentar borrar clientes, ¿de acuerdo? Ahora mismo no borraría ningún cliente porque realmente nos faltaría una relación desde empresa a clientes para poder eliminar. Es decir, necesitaríamos, si fuera una multiempresa, de tener un cliempresa, ¿vale? Que tampoco está de más nunca tenerlo, lo comento porque cuando hacéis luego listados, pues siempre os vais a encontrar con la posibilidad de imprimir esos listados con los encabezados de la empresa, ¿de acuerdo? Vamos a guardarlo y vamos a decir que también esta de aquí nos viene directamente aquí, ¿vale? Y podríamos exigir para eliminar. ¿Correcto? Y diréis, uy, qué follón hay aquí, ¿no? No, pues no es ningún follón. La cuestión es que si yo modifico mi tabla de empresa, automáticamente se borrarían, podría borrar todos los registros relacionados con mis clientes y automáticamente mis clientes al borrarse borrarían también las facturas asociadas y las facturas asociadas borrarían las líneas. Es decir, aquí hay un lío bastante gordo de, ya empieza a haber un poco de relaciones un poco más complejas, ¿vale? Vamos a cerrar las relaciones, las voy a guardar de momento así, luego iremos quitando, poniendo, haciendo, etcétera. Bien, ¿qué más tablas nos hacen falta para crear las facturas? Pues muy simple, yo antes he comentado el tema de los IVAs. Los IVAs podemos crear tanto los IVAs y los artículos. Lo primero que vamos a crear es la tabla de artículos, ¿vale? En la tabla de artículos, que la vamos a llamar TBL artículos, lo que vamos a hacer es precisamente, vamos a escribir ART, el ID, en vez de esta ocasión llamarle ID, le vamos a denominar código. Y no lo acentúo, lo he comentado con anterioridad. No es que no quiera acentuarlo, es que simplemente luego me voy a evitar muchísimos problemas, os lo prometo. Vale, vamos a por descripción, lo mismo comento, descripción, no lo voy a acentuar, ¿de acuerdo? Ya sé que alguno dirá, oye, pero acentúalo. Sí, pero es que, fijaros, yo he tenido infinidad de problemas con los acentos, sobre todo cuando he cogido un Access, por poner un ejemplo, me he ido a una empresa, he colocado un frontend, es decir, una base de datos en el servidor y el resto de bases de datos atacando a ese servidor, y me he encontrado con que uno tenía el Windows instalado en inglés, otro tenía las Office en francés, el otro tenía las Office en inglés. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la larga son auténticos problemas, porque la configuración regional de Windows en muchas ocasiones los acentos no los reconoce en condiciones. Por lo tanto, yo siempre os aconsejaré estas opciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir con el tema de artículos, vamos a poner PVP para el tema de precio de venta público. Vamos a asignar solamente precio de venta público, ya sabéis que podríamos colocar precio de coste, en esta ocasión vamos a colocar un numérico y vamos a decir que es un tipo doble. Y por último, aquí sí que le voy a decir el tipo de IVA, ¿no? Es decir, qué tipo de IVA me coge este tipo de artículo. En esta ocasión le voy a decir que me coge 2, ¿vale? 2 de tamaño. Y aquí lo que va a hacer es el 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,4, el tipo de IVA, ¿de acuerdo? Para ello necesitaré, y esto es muy importante, también voy a crear, fijaros bien, otro de los campos que no he creado y que también es sumamente importante, ¿no? El campo de empresa. Lo creo en casi todas las tablas y en casi todos los números, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me voy a colocar aquí, vamos a colocar el campo en 1 para que se genere de manera automática la empresa y listo, lo coloco aquí. Guardo de momento la tabla de artículos que la tengo almacenada, ¿de acuerdo? Bien, llega el momento de continuar con la tabla de tipos de IVA y para ello me voy a ir a crear tabla, volvemos a campos, ver, en esta ocasión TBL vamos a decirle tipo IVA. Esto va a ser una tabla muy simple, muy sencilla, en la cual lo primero no vamos a crear un campo de tipo autonumérico, sino lo que vamos a hacer es un campo de tipo texto y además con 2 de caracteres, al que vamos a denominar, vamos a poner tip IVA y en esta ocasión código, ¿de acuerdo? Porque esto va a ser el código. En tip IVA 2, tip IVA, en el segundo campo vamos a apuntar la descripción
esta va a ser una mera descripción del campo de tipo de IVA, pues si es del 21, el tal, ¿vale? Con lo cual vamos a aplicar aquí, creo que con 15 de tamaño nos es suficiente. Lo siguiente que vamos a aplicar es tip IVA, en esta ocasión sí, el porcentaje. El porcentaje sí que tiene que ser un tipo de campo número y además lo vamos a asignar en tipo doble, ¿de acuerdo? Vamos a asignar también otro campo y vais a decir, ¿cuál falta? Pues muy simple, el de empresa. Y el de empresa lo vamos a asignar precisamente de tipo número y además le vamos a decir que valor predeterminado, el 1. Bien, con esto ya tenemos más que suficiente. Vamos a cerrar la tabla, vamos a guardar la tabla de tipo de IVA y vamos a entrar dentro de la tabla de tipo IVA y vamos a asignar el 01. La descripción va a ser, por ejemplo, el IVA. Podríamos hacer exactamente lo mismo con IVA porcentaje y también podríamos asignar, fijaros bien en el detalle, vamos a insertar filas y vamos a decirle que también podríamos asignar esto podría ser porcentaje de IVA y podríamos hacer otro que se llamara porcentaje de recargo de equivalencia, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos hacer también el recargo de equivalencia en el supuesto caso de que lo quisiéramos, o la retención o lo que quisiéramos. Bien, en esta ocasión vamos a decirle que también va a ser de número, de tipo número, y vamos a aplicar a doble, lo mismo que en el número de la parte de IVA, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a guardar y ya tenemos las tablas de tipo IVA. Bueno, he rellenado la tabla de IVA, ¿de acuerdo? Exactamente igual que lo tenía aquí en la búsqueda que he realizado por Google y si os dais cuenta he hecho exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a apartar un momento la ventana para que veáis exactamente, ¿vale? He creado 4 tipos de IVA, 4 modelos de IVA con el 21 más el recargo de equivalencia. Ya sabéis que el tema de recargo de equivalencia es precisamente cuando tenemos pues algún tipo de cliente que realmente le tengamos que vender con recargo de equivalencia, pues ahí tenemos exactamente los recargos de equivalencia que tenemos. Bien, con estas tablas prácticamente nos quedaría solamente para el tipo de IVA asegurarnos que en la tabla de artículos, ¿vale? Como he comentado, tenemos aquí el tipo de IVA, ¿vale? Que es precisamente el que nosotros vamos a asociar. Por ejemplo, vamos a poner el 01, el 02, el 03, etcétera. Por lo tanto, ahora mismo tenemos ya exactamente en las relaciones, nos vamos a las relaciones y aquí es donde tenemos las relaciones que necesitamos. Si os dais cuenta, también podríamos asignar las relaciones de tipo de IVA a la empresa, porque precisamente el tipo de IVA va a estar dentro de la empresa. Vamos a asociar integridad referencial, pero en ninguno de los casos vamos a asociar más cosas, ¿vale? La tabla de artículos puede quedar perfectamente suelta o incluso la podríamos asociar también a la tabla de empresa. Bien, una vez que lo tenemos, la asociamos a la empresa, exigimos integridad referencial. Esto sería de todas maneras una relación en el caso en el que nosotros quisiéramos que cada vez que creáramos una nueva empresa asociáramos a cada uno de los objetos, ¿vale? Directamente a esa empresa. Pero como no va a ser el caso que vamos a hacer unas relaciones simples para solamente una sola empresa y de hecho no voy a dejar que modifique a nadie las propiedades de esa empresa, pues es más que suficiente tenerlo de esta manera. Veremos en el siguiente curso cómo crear las sentencias de SQL para poder mover todas estas tablas y cómo hacer las relaciones en las sentencias de SQL.